Pero la primera pregunta que yo les haría, y es justo retomando lo último que decía Rosario, ¿no? No es un contexto nuevo. No es un contexto nuevo. Entonces, el tema es a futuro y en temas más, digamos, estructurales, ¿qué tendríamos que hacer para que este contexto cambie? Porque hoy es el COVID-19, después fue la influenza, seguramente puede haber cualquier otro, digamos, otra crisis sanitaria o de otra índole y terminaríamos tal vez en lo mismo. Entonces, si no es un contexto nuevo, ¿qué es lo que falta o que tendrían que hacer las autoridades de manera distinta o la sociedad, por supuesto, en su conjunto? Y todos, y desde digamos, desde las palabras de bienvenida del padre rector, hablábamos de la centralidad de los derechos humanos en la política y el actuar del Estado, pero la verdad es que también los vemos desdibujados, ¿no? Vemos desdibujados y la situación o la principal preocupación tal vez ahorita es el tema sanitario y lo económico, por obvias razones, por supuesto, pero ¿cómo hacer para que los gobiernos entiendan la relevancia que tienen los derechos humanos? Esa es como una pregunta, por supuesto, a todos y a todas ustedes, pero luego empiezo entonces con algunas preguntas que se le han hecho directamente a Jesús Peña. Entonces, Jesús, te voy a hacer 3 preguntas más. 3, 4, a ver si, y ya tú decidirás cómo en unos 7 minutos que nos puedas contestar. Lo primero nos preguntan es, ¿cuál será el impacto en tanto a violaciones de derechos humanos en relación con el retroceso del índice de desarrollo humano? 2, ¿cómo, sabiendo que es algo integral, cómo se está pensando la coordinación de las instancias de Naciones Unidas para tal vez dar una respuesta más eficaz en este tema? 3, la pregunta, y tal vez esa es también, por supuesto, para la mesa, ¿cómo abordar, digamos, a los gobiernos cuando la tendencia en general es, digamos, es negativa en términos de represión, ¿no? En términos de respuestas que son contrarias a los derechos humanos? Y la última, justamente pensando, ya es muy trillado, pero efectivamente como que una siempre espera o tiene algo de esperanza, y la pregunta es, ¿qué están haciendo otros gobiernos, como los 3 que mencionaba Jesús, y qué podemos replicar en nuestras sociedades para tener mejores respuestas en materia de derechos humanos? No, estaba anotándolas para no perderlas, digamos, en eso, ¿no? Hombre, la primera pregunta esa que nos hacías a todos, ¿qué hacer para que el contexto cambie? Digo, yo creo que si cualquiera de los aquí presentes lo supiéramos qué hacer de inmediato, no estaríamos aquí. Digamos, yo creo que ese es el gran reto en derechos humanos. Digamos, los estándares están sobre la mesa. Lo que hacemos cada día es encontrar el espacio, la brecha donde nos metemos, donde vamos diciendo a través de 1001 acciones que va desde la difusión hasta la acción judicial, pasando por la protesta, por el documento, por 1000 maneras para ir consolidando los derechos humanos. No creo que haya una solución fácil a eso. Digamos, yo creo, digamos, retomando algo de lo que dije, digamos, varios está, ¿no? Digo, tenemos que poner una prioridad en la protección a la vida, claramente, frente a otras urgencias que hay, indudablemente, la economía, etcétera. Pero, como dije al final en cierre, o sea, no podemos resolver esto desde la economía o la política. Tenemos que poner a los derechos humanos, y particularmente la protección al derecho a la vida. Y tenemos que impulsar esos cambios estructurales. O sea, digo, terminamos esta pandemia, va a venir otra. Viene la crisis de cambio climático, digamos, ¿no? Por no pensar en otra enfermedad, que está evidentemente retando cada día cuáles son nuestras estructuras, cómo estamos, digamos, y Rosario lo decía muy bien, es decir, cómo está estructurado nuestra sociedad, nuestro Estado, que hace que tanta gente no esté siendo atendida debidamente. Entonces, hoy lo que pasa es que la pandemia desnuda eso mucho más, y lo desnuda con los casos que nos presentaba Luis Orlando, pero digo, creo que todas y todos tenemos que seguir trabajando en esos cambios estructurales para que frente a futuros pandemias estemos preparados
digamos, creo si algo ha revelado es que hay que invertir en protección social. Digamos, claramente el reto, en eso que nos decía Carolina, es cierto, evidentemente las cifras de la Organización Mundial de la Salud ponen hoy a América Latina en el centro de la pandemia, digamos, desnudan también un poco las diferencias en los servicios de salud, por ejemplo, entre Europa y América Latina, ¿no? Digamos, cómo saliendo de esto, y bueno, desde ya, digamos, la atención en salud es una prioridad. Cómo hoy, frente al desempleo, digamos, de la gente, ¿en qué queda la gente que pierde su trabajo, ¿no? Frente a otros países donde hay sistemas ya establecidos de atención a las personas que quedan sin un empleo formal. En fin, sería muy larga la cantidad de medidas, siempre en un contexto de escasos recursos. Pero digo, creo que hay cosas que se están poniendo sobre la mesa y las propias directrices, que como nos decía, sale desde la oficina, hemos estado sistematizando y que les son públicas, están en la página web. Hay varias de las iniciativas para salir adelante en lo que tú dices de cómo hacer que el contexto cambie. ¿Cómo será el impacto con el retroceso en el índice de desarrollo humano? Digo, bueno, ahí hay es un primer cálculo que han hecho nuestros colegas del Programa de Naciones Unidas para Derechos Humanos, pero el impacto va a ser enorme, o sea, el impacto ya está siendo, la pérdida del trabajo está siendo ya, las cifras sobre escolarización, el acceso a la educación, cómo nuestros niñas y niñas del mundo no están teniendo un acceso a la educación durante estos meses, es enorme. Si ya los países llevaban algunos retrasos en la calidad educativa, comparándose unos con otros, hoy aquellos que estaban en los últimos lugares, hoy no tienen acceso a Internet, por tanto, hoy no, digamos, todavía se están retrasando más. Entonces, ahí tienen. Y así yo creo que uno por uno se puede ir desglosando, pero efectivamente, digo, todavía no hay cifras y no las hay porque estamos en medio de la pandemia. O sea, no estamos analizando una cosa que pasó y que podemos, digamos, eso son una serie de estudios, pero es indudable que, aunque no podamos dar unas cifras hoy, o las cifras cada día se van actualizando, es indudable, y ya algunas nos puso Rosario sobre la mesa, está teniendo un impacto y está teniendo un impacto brutal en la gente, ¿no? Desde Naciones Unidas, bueno, hay todo un gran programa entre las agencias que se articula en torno a 5 grandes pilares. Uno que tiene que ver con todo el tema de acceso a la salud y proteger los sistemas y servicios de salud. Uno que tiene que ver con todo el tema de protección social que mencionaba. El otro está mucho más enfocado, el tercer pilar, a la protección del empleo de las pequeñas y medianas empresas y de un sector que a veces olvidamos mucho, que es el informal, ¿no? Que particularmente en México es muy, muy, muy grande el sector informal, y que es una de las cosas que impide o que dificulta enormemente el quédate en casa por la necesidad de salir a trabajar. Un cuarto gran pilar en el que está enfocado las Naciones Unidas es el de las políticas macroeconómicas, pero una macroeconomía que beneficia a todas y todos. Indudablemente creo que hay lecciones muy importantes del pasado que tienen que ser aprendidas, de cómo tiene que ser una economía pensada para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Y luego todo un tema que obviamente surge sobre la mesa que tiene que ver con la promoción de la buena gobernanza y la cohesión social. Esos son los 5 pilares, obviamente todos ellos con una perspectiva de derechos humanos y género. ¿Cómo abordar a los gobiernos y las tendencias contrarias a los derechos humanos? Bueno, yo creo que, digamos, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, tenemos en los estándares internacionales de derechos humanos nuestra bandera, ¿no? Desde la Declaración Universal hasta lo que nos diga un relator, lo que nos diga la Corte Interamericana. Esas son nuestras grandes banderas, eso tiene que ser nuestro soporte. Parece decir, cuando uno llega partiendo de los derechos humanos es mucho más difícil la negativa. Por supuesto que una autoridad se puede negar, pero digamos nuestra legitimidad, la de todas y todos nosotros, diciendo yo aquí vengo porque estos son mis derechos, porque hay un documento internacional que me reconoce mis derechos, es, digamos, lo que tiene que ser nuestra bandera en ese ejercicio incansable de la exigencia de los derechos para todas y para todos.
Y bueno, esperanza siempre. ¿Qué podemos replicar en nuestras sociedades? Digo, bueno, yo creo que en todos los países probablemente hay medidas más afortunadas y medidas menos afortunadas, digamos. Este es un fenómeno, digo, digamos, el mundo no se había enfrentado a muchos problemas, pero probablemente no una de las dimensiones de esta pandemia en un mundo tan globalizado, tan interrelacionado. Entonces, digamos, yo creo que hay ahí, digamos, muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha habido ejercicios interesantes. Digo, hay lo que nos ha presentado Carolina y que tiene mucha razón sobre el uso excesivo de la fuerza, digamos, una serie de abusos, pero también, digamos, países que han apostado por digamos, la explicación, por el convencimiento a la población, porque, digamos, frente a quien no cumple las medidas no es encarcelarlo, y menos cuando tenemos los problemas que tenemos frente a frente al hacinamiento en las cárceles. Entonces, obviamente no. Esa no es obviamente hay necesidad de todo un acompañamiento a quienes trabajan en el sector de salud, de ver cómo hacemos, pero les tenemos que brindar todos los sistemas de protección. Alguien ya apuntaba el tema de la discapacidad. Yo creo que las personas con discapacidad, pero cómo tenemos que, digamos, y hay también medidas, pero cómo tenemos que trabajar para no olvidar indudablemente este sector y tener muy en cuenta que algunas medidas pueden tener un impacto absolutamente desproporcionado en ellos. Por ejemplo, simplemente limitar el contacto con seres queridos puede ser. Países con las personas que están en prisión, privadas de su libertad. Ha habido países que han ensayado también modalidades, digamos. Puede haber necesidad de restricción de visitas, pero no necesariamente de comunicación, y se pueden implementar medidas que faciliten la comunicación, si hoy no puede ser en persona, pero hay grandes tecnologías en eso. Creo que tenemos todo un debate, digamos, en varios países en la atención médica, pero claramente nuestros adultos mayores, la edad no puede ser el criterio para la asignación de recursos médicos que sean escasos, ¿no? Digamos, porque eso les niega el derecho a la salud, ¿no? Entonces tendremos que tener claros protocolos y se han trabajado, digamos, basados en la mejor evidencia científica posible y no en la edad o en la discapacidad. En fin, creo que hay cosas que se han ido ensayando en los países, digamos, en nuestras directrices hay, y no quisiera quitar el tiempo a otros, pero bueno, estos mecanismos para generar las puestas en libertad de algunas de las personas detenidas, creo, frente al hacinamiento es, digamos, absolutamente fundamental. Trabajar en la universalidad de la salud, yo creo que este reto es. Nadie lo ha hablado, me parece, no lo he escuchado, pero el tema del acceso al agua, todo lo que podamos avanzar en el acceso al agua. Decimos que hay que lavarse las manos como la primera medida, pero hay 2.000 millones de personas sin acceso al agua, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, son cosas que también podemos indudablemente empujar. No solo podemos, sino que debemos estar, digamos, empujando. Y en el mundo macroeconómico, de impacto económico, pues también hay medidas indudablemente cómo hacer para que esos estímulos fiscales, esos paquetes de protección social vayan dirigidos a quienes más los necesitan. Y yo creo que también hay ahí reto, cómo apoyamos a quien trabaja en el sector informal. Creo que ha habido medidas también importantes en algunos países en ese sentido, y debemos, digamos, fijarnos en eso, y quizás es un buen también ocasión para compartir buenas prácticas de unos países con otros, digamos. Se está haciendo desde el alto comisionado, pero seguramente conforme pasen las semanas, todos y todos, también desde la academia, podamos compartir todas esas buenas prácticas que se están construyendo en los países. Creo que hay muchos errores, indudablemente, que hay que superar, pero también, digamos, hay espacio para la esperanza y para decir que juntas y juntos salimos de esto. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Una pregunta para la mesa también, igual si la quieren apuntar y después ven si la incluyen, es ¿qué aprendizajes van quedando respecto a los derechos humanos en este momento en relación con la pandemia, ¿no? En general. Pero en particular a Caro le hacen algunas preguntas.
La primera, Caro, ¿cuál, ya mencionaste algunos países, pero cuál ha sido el papel de México respecto de estas dinámicas regionales? Otra que tiene que ver con si el informe que mencionaste sobre las tendencias tiene algunas recomendaciones de Amnistía Internacional para los gobiernos y otros actores. ¿Y qué otras acciones estará realizando Amnistía Internacional aparte digamos, de esta documentación? Justamente mencionan en temas de grupos o sectores en situación de vulnerabilidad, en tema de documentación de DESCAS, como ya lo mencionaba Jesús, o también mencionan acciones más de incidencia, por ejemplo, ante la reducción de fondos de la OMS. 5 o 7 minutos, Caro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, trato de ser breve para ver si puedo responder a todas las preguntas. Todas son muy interesantes. El rol de México es todo un tema de discusión y no quiero alargarme con esa pregunta específicamente, pero cuando uno ve el panorama político de América Latina, piensa en lo que son los líderes regionales, ¿no? Uno piensa en Brasil, en México, Argentina y Chile por sus economías, etcétera. Entonces, cuando hay un rol de liderazgo regionales, hay una lupa puesta sobre estos países, ¿no? En términos de derechos humanos, por lo menos en el trabajo que nosotros hacemos, hay varios temas en donde sí hemos estado mirando mucho cómo se comporta México y qué llamados de atención hay que hacer y qué recomendaciones hay que hacer. Un tema en donde toda la región ha estado mirando a México es el tema de movilidad humana, ¿no? El tema migratorio, porque México es uno de los países más impactados por la migración de toda la región. Es un país de origen, país de destino, país de tránsito, país de retorno. 10% de su población vive fuera. O sea, es realmente un país cruzado por la migración, ¿no? Con una historia migratoria tremenda. Y hay que decir que es muy lamentable, ¿no? Lo que ha sucedido en México en tema migratorio. O sea, cuando comenzó la pandemia, una de las principales medidas ha sido, por ejemplo, la distancia social. Bueno, en los centros de atención migratoria no hay manera de guardar distancia social o distancia física, como le quieras llamar, porque ya lo ha dicho la CNDH, lo han dicho muchísimas organizaciones de derechos de migrantes, los centros de estación migratoria usualmente son lugares donde hay hacinamiento, en donde hay graves problemas sanitarios, donde no hay acceso a jabón, etcétera. Entonces, se pidió, ¿no?, que el Instituto Nacional de Migración tomara medidas acerca de la detención migratoria. Hubo una persona muerta, un solicitante de asilo guatemalteco en una estación migratoria, etcétera, y se logró que las personas migrantes obtuvieran libertad de esos centros migratorios exclusivamente porque varias organizaciones de la sociedad civil impusieron amparos que afortunadamente fueron respondidos favorablemente a favor de los derechos de estas personas, pero no porque en ningún momento haya habido un plan desde el Ejecutivo, desde el liderazgo político mexicano para tomar una decisión. Todavía hay personas recluidas en estaciones migratorias y las personas que fueron liberadas de estos centros de detención, porque al final son esos, centros de detención, estaciones migratorias es un nombre muy eufemista, no sabemos qué pasó, o sea, no sabemos si al final fue simplemente que les deportaron a países con sistemas de salud muy comprometidos, en donde además tienen que cumplir cuarentenas obligatorias a su regreso a la deportación. Entonces, para nada ha mostrado liderazgo en un área en la que mostró mucho de liderazgo global hace algunos años cuando se impulsó la Convención de Derechos de Personas Trabajadoras Migrantes, ¿no? Entonces es muy triste ver ese papel más de un país que termina securitizando su política migratoria, firmando acuerdos con Estados Unidos que no favorecen derechos de migrantes, y en ese sentido creo que ha perdido muchísimo cualquier rol de liderazgo que hubiese podido ejercer en el pasado, ¿no? Otro tema, y creo que ya Rosario lo abordó bastante, es el tema del derechos de la mujer, pero no me voy a referir tanto al tema de violencia de la mujer, porque Rosario lo abordó muy bien, sino a la relación que tiene el gobierno mexicano con la verdad, ¿no? Que es otro tema muy importante en este contexto con los diferentes líderes de esos países que uno esperaría que ejerzan liderazgos regionales. Las organizaciones de derechos de la mujer y las propias fiscalías, o sea, tienen datos y los datos están allí, son públicos, son accesibles, y luego aparece el presidente de la República
y dice, pues no creo en los datos, o los datos no son lo que dicen, o los datos no son realmente, no ilustran la realidad, o sea, la evidencia no ilustra la realidad porque la realidad es la que el discurso de un líder dice y no la que la evidencia, los testimonios, la sociedad civil dice. Y eso es muy preocupante que en un país con altos niveles de violencia contra la mujer, demostrado por la evidencia, por los testimonios, por los casos, por la sociedad civil, pero sobre todo por las mujeres víctimas de violencia, se construye la narrativa de que la casa o el hogar es un lugar seguro para todo el mundo, cuando sabemos que desgraciadamente quédate en casa implica para miles de mujeres y niñas el lugar donde tienen que estar recluidas con su perpetrador. Entonces, esa construcción de una narrativa alternativa que no favorece a los derechos de ciertos grupos vulnerables es muy preocupante, y México comienza a verse a la luz de esos liderazgos de la región que no tienen respeto por la evidencia, por los datos, pero sobre todo por el testimonio de las víctimas, porque no les conviene políticamente. Y creo que estamos muy preocupados de ver que se construyen esas narrativas alternas que no están basadas en evidencia y que respetan muchísimo el dolor y la incertidumbre que viven las víctimas de violencia doméstica en este momento. Sobre recomendaciones para gobiernos, rápidamente, sí tenemos varios documentos, o sea, aparte de denunciar, también siempre queremos tener una interlocución con los gobiernos, y hay un documento básico, pueden ir a nuestra página web, en donde tenemos como un paraguas. ¿Cuáles son las cosas que los estados deben hacer para combatir la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos y cuáles no son las que no deben hacer? Y creemos que esto puede servir de guía, ¿no?, para que los estados tengan una visión de derechos humanos en el diseño y en la implementación de sus políticas públicas. Y por último, el tema de activismo y otras acciones. Miren, como decía Alejandra, a lo mejor esto es un poco trillado, pero todo el mundo, o sea, la palabra esperanza en este momento es como de esos sustantivos que no son suficientes, ¿verdad? Pero en Amnistía Internacional tenemos un lema, y es que el mundo puede cambiar, pero no puede cambiar solo, ¿no? Y a veces las personas tendemos a subestimar muchísimo nuestro rol individual y nuestro rol en nuestras comunidades cuando se trata de presionar y ejercer cambio. Yo escucho con frecuencia que la gente pregunta qué va a pasar en la pospandemia. A mí es una pregunta importante, pero no sé si es la pregunta que nos va a llevar a tomar acciones, porque nadie sabe qué día empieza la pospandemia. ¿Qué día empieza la pospandemia? ¿El 15 de octubre del 2020? ¿El 3 de enero del 2021? ¿Qué día empieza la pospandemia? Nadie sabe, va a ser diferente por cada país, va a ser diferente en cada región del mundo. Lo que sí es cierto es que las decisiones que se tomen en este momento son las decisiones que van a impactar ese mundo pospandemia, que no sabemos cuándo va a comenzar. Entonces, este es el momento, hoy, mañana, pasado mañana, para que cada quien, desde su rol como ciudadano, como persona migrante, como mujer, como persona que pertenece a un pueblo indígena, como persona en situación de vulnerabilidad porque tiene una discapacidad, cualquiera que sea su rol o su identidad como ciudadano o como persona refugiada migrante, este es el momento para que asuma ese rol desde el activismo que quiera hacer. Y somos muchísimas las organizaciones de la sociedad civil que estamos en búsqueda de esas voces, de esas acciones, y que no se les olvide eso. Yo sé que es difícil en tiempos de incertidumbre pensar en el rol que una persona tiene, pero justamente es por esos pequeños roles individuales, por esas acciones individuales que uno logra primero frenar muchísimas medidas que pueden tener luego un impacto duradero, pero luego ir construyendo. Y yo creo que ese es el rol que tenemos ahorita, el de frenar, el de vigilar, el de monitorear, pero también el de ir avanzando las ideas o las políticas que queremos para construir el mundo post-pandemia, ya sea que empiecen este año o el que viene. Entonces, mi invitación es a que cada quien asuma un rol como un agente activo de cambio, porque realmente todas las personas lo son. Muchas gracias, Caro. Para Luis Orlando, varias preguntas. Creo que una puede ser un comercial porque básicamente es qué opciones tiene la ciudadanía
para afrontar las medidas autoritarias y violatorias de los derechos humanos, de los gobiernos locales. Seguramente ahí nos podrán dar los datos del Centro PRO y otras organizaciones. Y también otras preguntas adicionales. Uno tiene que ver con el amicus que mencionó Luis Orlando, y la pregunta es, ¿qué esperan de este amicus y de esta acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila? La segunda o adicional tiene que ver con si ustedes vislumbran posibilidades de incidencia o espacios adicionales al litigio de casos en estos momentos en México para, digamos, hacer efectivos los derechos de personas y particularmente de personas en situación de vulnerabilidad en la pandemia. Y la última tiene que ver con cómo hacer, hay varios comentarios del público sobre el tema de la seguridad pública, ¿no? Entonces, cómo se están aprovechando estas coyunturas donde hay mucha tensión claramente en el COVID y las consecuencias, pero también hay muchas otras, como ya los decía también Rosario, y la pregunta es cómo poner atención también a la parte de seguridad, a la parte de militarización y qué hacer al respecto. A ver, voy a intentar responder. Frente al tema de qué hacer ante estas acciones que están emitiendo algunos gobernadores de la República, me parece que lo que está haciendo, por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Torreón, me parece que podría replicarse en todo el país, que es ofrecer herramientas de documentación de violaciones a derechos humanos. Porque es que el gran problema va a ser la aplicación, o está haciendo la aplicación, y ahí es donde hay que supervisar y documentar, porque si no estaremos hablando sin datos, y es muy importante. El defensor de derechos humanos primero documenta, después documenta, y tercero sigue documentando. Y entonces, en esta situación en la que están surgiendo este tipo de decretos, es muy importante documentar. Para ello, ofrecemos desde el Centro PRO un manual de documentación a violaciones a derechos humanos que pueden muy fácil descargar desde nuestra página de internet, que es muy fácil de localizar, centroprodh.org.mx, y me parece que las organizaciones en general que estamos en este movimiento de protección de la vida y la dignidad humana, estamos en este ejercicio a nivel nacional. Respecto a la amicus, desafortunadamente ya se dictó sentencia. El Tribunal Constitucional de Coahuila avaló el decreto del gobernador, un poco haciendo alusión a esto, que el decreto per se no es inconstitucional, y algo que a mí me preocupó muchísimo en el debate de la audiencia constitucional fue que el ministro ponente dijo, bueno, a lo mejor la aplicación sí. Y entonces, precisamente porque queremos prevenir este tipo de violaciones, estaba impulsando este recurso de inconstitucional. La hora es, lo que toca es seguir supervisando esta situación. Sobre las posibilidades de incidencia, litigio de estos casos, bueno, me parece que la sociedad civil mexicana, de la cual forma parte el Centro PRO, de este gran movimiento de defensores y defensoras en el país, hemos intentado colocar estos debates en la opinión pública. No es fácil. Ahora, la metodología que utiliza el PRO es el rostro concreto de las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos. Nos parece que esta metodología sigue siendo válida y eficiente porque te muestra las historias concretas, no habla de abstracciones, ni solamente de cifras o tendencias, sino te habla de busca generar empatía, busca generar solidaridad, que es todo un reto en este momento para los derechos humanos en el país. Es cómo generamos empatía de que el migrante necesita protección, de que la mujer que ha sufrido tortura sexual necesita nuestra ayuda, y cómo nos sumamos al movimiento de mamás, de mujeres que buscan a los desaparecidos en el país. Y me parece que la incidencia que ellas están haciendo nos está mostrando una ruta.
es gracias al movimiento de las mujeres que buscan a sus desaparecidos en el país que se han creado leyes, que se han creado instituciones, que se ha creado vigilancia, y el caso específico que ahorita se me viene al corazón es el caso de Guanajuato. Las mamás en Guanajuato están exigiendo la creación de leyes de materia de desaparición forzada, que atiendan sus situaciones, están exigiendo la creación de instituciones, y son ellas las que en este momento de pandemia están en las calles, están buscando a sus hijos y nos están poniendo de alguna manera una forma de, digamos, de articularnos. Tenemos que ser creativos. Si vamos a seguir estas reglas de sana distancia, si vamos a seguir estas reglas donde no podemos estar conviviendo muchos y muchas en los mismos espacios, esto nos obliga a repensar con creatividad cuáles son las nuevas formas de protesta y denuncia de violaciones a derechos humanos. Algo que también comentas es una preocupación del Centro PRO desde hace varios años, que es la militarización de la seguridad pública. Para nosotros, el foco tendría que estar en el fortalecimiento de las fiscalías. Los casos que les acabo de plantear, tanto de Olga como Alfonso, no hubieran ocurrido si hubiera habido fiscalías que realmente hicieran su trabajo y policías que también hicieran realmente su trabajo. Entonces, para nosotros el foco está en los ministerios públicos. Si los ministerios públicos no se fortalecen, no hay mayor capacitación, mayor presupuesto, estas violaciones a derechos humanos parece ser que son interminables. De nada sirve tener a los militares en las calles si nadie puede denunciar absolutamente nada, porque como bien dice las personas, una vez que lleguen al Ministerio Público, los van a liberar. Entonces ahí vemos una debilidad estructural que para nosotros nos es muy preocupante. Y en ese sentido, nos sumamos a las voces de México que se han planteado que la seguridad ciudadana, el programa de seguridad ciudadana de la Ibero Ciudad de México lleva también un buen rato haciendo propuestas, proponiendo caminos, cómo fortalecer a las policías, cómo fortalecer lo local. Y creo que tendríamos que seguir fortaleciendo este tipo de políticas. Y finalmente quisiera decir, en el tema migratorio, hemos estado en contacto y acabamos de tener un webinar con defensores y defensoras en el norte del país. Y lo que nos reportan es que están expulsando migrantes de Estados Unidos y México no está cumpliendo con su obligación de garantizar techo, alimentación, salud para todas estas personas. Incluso lo que comentaba Carolina, aquellos que salieron de las estaciones migratorias, de estos centros de detención, no se les está garantizando tampoco su derecho a la salud ni a la alimentación. Entonces, hablando con colegas en Chiapas, lo que nos decían es que hay varios migrantes en situación de indigencia. Y es otra problemática que también los gobiernos están siendo muy negligentes y que otra vez, como se manejan mucho por estadísticas populares y en general hay una apatía a estos temas en el país, los gobiernos se sienten legitimados. Entonces, cuando nos comentas qué tendría que hacer la sociedad, acercarse más a estas situaciones, intentar comprender, ponerse en los zapatos de estas personas y asumir que muchos de ellos están así no porque quieran, sino porque han sido obligados por las situaciones estructurales de violencia y de desigualdad en sus países. Muchas gracias, Luis Orlando. Es cierto, sin duda alguna, que nos olvidamos de eso que es fundamental. Para Rosario, igual varias preguntas, porque ella puso algunos temas en el tintero que es importante. Uno, ¿para cuándo sale el informe de la Ibero? Dos, tiene que ver con que un poco algunas preocupaciones en el chat sobre justamente el tema del extractivismo, perdón. Entonces, un poquito también cómo eso se está usando en esta, digamos, se está usando como distractor hasta cierto punto el COVID, ¿no? Y se está adelantando en estos temas.
Y otra que tiene que ver justo, si puedes comentar, alguien más también hablaba sobre personas defensoras de derechos humanos asesinadas en estos, digamos, en estos meses y particularmente algunos ligados justamente con la denuncia de megaproyectos pues violatorios de derechos humanos desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, si Rosario nos quiere platicar sobre esos temas y en general varios comentarios igual coincidiendo con el tema de la importancia de adoptar medidas para personas y sectores en situación de vulnerabilidad. Ro. Gracias. Bueno, ¿cuándo sale el informe? Va a salir o a finales de la próxima semana o principios de la que sigue. Lo queremos hacer apenas cierre, pues, bueno, primer como proceso de sana distancia, pero ya está terminado. Lo pueden ubicar en nuestra página del Instituto de Derechos Humanos y también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Lo más seguro es que sea a finales de la próxima semana o inicios de la otra. El tema del extractivismo, pues, yo como lo observo es que ha sido una problemática continua, ¿no? En donde se ha estado vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que se parte de un desconocimiento del derecho al territorio y el derecho a los recursos naturales, un desconocimiento también de los estándares jurisprudenciales que han reconocido cómo el derecho al territorio va más allá, o el derecho a la tierra también, va más allá de la tierra, sino de la relación que los pueblos indígenas tienen con esa tierra, la relación que es parte de su identidad cultural, ¿no? Que es parte también de sus ancestros, es su forma de vida, es parte de su esencia, de su dignidad. Y a pesar de que México ratificó el convenio 169 de la OIT en la práctica, pues hemos observado constantemente, en el caso de Puebla es muy claro todo este tema de los megaproyectos, hidroeléctricas, minerías, y a pesar de que también existe un reconocimiento legal, ¿no?, del derecho a la consulta y de los elementos que tienen que garantizarse en el derecho a la consulta, la verdad es que la consulta se está haciendo a modo gubernamental, no se está garantizando que la consulta sea de forma culturalmente adecuada, que sea libre, ¿no? Está también pues toda la otra parte de las empresas, los empresarios, que también pues se ha documentado todas las amenazas, ¿no?, hacia los mismos pobladores y hacia los defensores. Y yo más que un distractor también lo veo, o sea, como un distractor, pero también como un aprovechamiento, bueno, o sea, más bien como un aprovechamiento de la situación, del contexto y todos los efectos del COVID para seguir avanzando en el tema del Tren Maya. Esto a pesar de los amparos que ya existen, a pesar de las determinaciones y recomendaciones internacionales y de organismos de protección nacional de los derechos humanos. Y me parece que es un tema que va de la mano con la otra pregunta de los defensores a derechos humanos, que también hemos observado en estos 2 últimos meses. Se ha hablado de 2 asesinatos de defensores de derechos humanos previo a todos los asesinatos, ¿no? Y que va relacionado también con la ponencia que hablaba Carolina, ¿no? Cuando la protesta se vuelve el mecanismo, pues, de exigibilidad, ¿no? El mecanismo ideal para la exigibilidad de los derechos humanos frente a una situación estructural que ha negado el derecho al acceso a la justicia o que ha impuesto una serie de obstáculos, y frente a esto, pues, la criminalización, ¿no?, de la protesta y los asesinatos a los defensores. Entonces, me parece que van pues van de la mano, ¿no? También leía por ahí en los chats, que andaba ahí leyendo, una pregunta sobre temas de sentencias, me parece, en el sistema interamericano sobre derecho a la salud o algo así, que no era para mí, pues, pero aprovechando que la vi, aunque la experta aquí es Ale en el tema del sistema interamericano, pero bueno, ahí hay varios casos, como el caso Albán Cornejo contra Ecuador, que en realidad la Corte no asume el derecho a la salud de primera instancia, sino que le entra a través del derecho a la vida, del derecho a la integridad, porque el mismo protocolo de San Salvador o el protocolo de DESC establece solamente 2 derechos para entrar por el sistema de peticiones, que es educación y formar sindicatos, pero sobre todo también estos casos de pueblos indígenas, como el caso Yaqui Axa, ¿no?, o el caso
bueno, Ale me corregirá, Sarawaksa, no me acuerdo bien el término. Bueno. Ramaca, ok. O Sahuayamaxca. Ándale. Sahuayamaxca. Ese. O sea, son casos en donde también se han analizado el tema de la atención médica, ¿no? En los mismos casos de tortura sexual a mujeres en México, que no son casos específicos de salud, pero que se ha hecho ahí un análisis de la salud. Bueno, esto con relación a algunas preguntas que veía. Y bueno, a modo de conclusión, me parece que este es un momento en el que nos toca repensar la realidad, ¿no? Si bien este contexto del COVID está dilucidando una serie de problemáticas y de situaciones que no son nuevas, sino que son históricas con relación a la responsabilidad del Estado frente al respeto y la garantía de los derechos humanos, ¿no? Nada de lo que se ha expuesto es nuevo, son problemas históricos, pero bueno, me parece que ahora pues están saliendo a lo mejor más a la luz, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar también nuestro quehacer como sociedad, ¿no? Y nuestro quehacer en el marco de nuestra participación en la exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? De exigir de nuestras autoridades competentes que cumplan con lo que se han comprometido, ¿no? Y que seamos ciudadanas activas, ¿no? Y que lo mencionaba Orlando, ¿no? Este tema del acompañamiento de los procesos de quienes están buscando justicia, de quienes están buscando verdad, o sea, que nos quitemos esa venda de los ojos y que hagamos lo que esté en nuestras manos, pero que exijamos, ¿no? Que seamos conscientes de esta realidad y que veamos lo que nos toca, ¿no? Pero sobre todo también exigir ahí a las autoridades y estar pendiente de lo que pasa. Gracias. Muchísimas gracias, Ro, y de verdad que con puntualidad inglesa estamos terminando, de verdad qué barbaridad, en un viernes de quincena por la tarde, tarde-noche. Yo quiero retomar nada más como sintetizando lo que ustedes bien dicen. Primero agradecerles profundamente los aportes que desde diferentes ópticas, desde diferentes canchas, nos hacen justamente para que, pues para fortalecer este análisis que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Activistas, instancias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas, seguramente si hacemos las cosas unidas, vamos a tener un mejor resultado y más si lo pensamos siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Yo retomo mucho el llamado de Luis Orlando a la empatía, a la solidaridad que debemos tener, ¿no? Tanto en la parte de derechos humanos como en los otros dos conversatorios, los mencionados, por supuesto. Y retomando un poquito lo que decía Caro, el mundo puede cambiar, pero no solo, ¿no? Y terminando justamente con lo que decía Jesús y el llamado de la alta comisionada, que todos y todas estamos juntas en esto y que después, ya sea como bien dijo Caro, no sabemos cuándo empieza la pospandemia, entonces mejor pensemos en hoy. A partir de hoy tenemos que ser mejores para y por los demás y les agradezco profundamente las reflexiones que nos han hecho. He visto que en el chat ya compartieron varias publicaciones, entonces pues digamos de todas formas vamos a tratar de replicarlas también para las otras personas y solamente hacer un último llamado a las personas del público que quisieran alguna constancia. Como saben, hay una liga que ya María José Minacata nos acaba de compartir por si alguien quisiera algún reconocimiento adicional. Y sin más, de verdad, Jesús, Caro, Luis Orlando y Ro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Creo que cerramos muy bien estos 3 conversatorios para que sigamos repensando lo social y para que ojalá tengamos un mundo mucho mejor en el que todos y todas de verdad gozamos y gocemos de los derechos humanos como establece la Declaración Universal y todos los tratados internacionales y como debería de ser el rol de nuestras sociedades y por supuesto del Estado. Muchísimas gracias, muy buenas noches y pues nada, seguimos en contacto, en comunicación y seguramente replicaremos parte de lo que hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias.